pudimos reducir la mortalidad perinatal, la que hay en los primeros 10-15 días del nacimiento, administrando un posbiótico tanto en las madres como en los lechones recién nacidos. Y lo que encontramos fue que cuando mejorábamos la microbiota del lechón, el lechón era más vigoroso, luego tenía más capacidad de mamar, menos aplastamientos y eso se veía además en un sexo muy concreto, en las hembras. Hola a todos y bienvenidos al Porcicast. Hoy vamos a grabar un nuevo episodio en el que tenemos la suerte de contar con Pedro Fernández. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, ¿qué tal, Joan? Encantado y muy bien, muchas gracias. Pues nada, hoy te tenemos aquí para que compartas tu experiencia y nos hables un poquito de un tema que creo que está muy de actualidad en nutrición, como son los probióticos y prebióticos. Así que encantado de tenerte aquí. Por favor, háblanos un poco de ti. Bueno, pues, a ver, es más fácil hablar de pro, pre, pro y post siendo complejo que de uno mismo siempre, ¿sabes? Porque uno, ese pudor que tenemos todas las personas de intentar no, pues eso, hacer una presentación sin echarse muchos pegotes. O sea, la realidad es que soy un veterinario de vocación, pero tengo también una gran vocación investigadora. Eso hizo bueno, que mi formación investigadora diera lugar a un doctorado en ecología, además, no en microbiología, sino mi comienzo es un doctorado sobre cómo los animales se mueven en el ambiente y eso fue hace ya muchos años, 27 años, que leí el doctorado y luego pues he ido, digamos, indagando en nuevos elementos que van modulando el comportamiento, la salud de los animales y ya desde hace unos años llego al tema de las microbiotas. O sea que primero me he dedicado a la ecología por fuera y ahora ya estoy en la ecología interna. Que es también un ambiente muy denso y muy amplio. Sí, porque bueno, esto que al final, a lo largo de la conversación, pues se va a ver que tiene una relación pues con mi trabajo actual, ¿no? Que es dónde buscamos en mi empresa las bacterias con actividad probiótica, ¿no? O sea, no, esta introducción, digamos, la he dejado votando a luego cuando hablemos de las bacterias en concreto. ¿Sí? Entonces, bueno, en mi formación académica, ya digo, soy veterinario por la Universidad de Extremadura, hice también aquí mi doctorado. Mi formación académica también va muy en paralela a la de mi mujer, Rosario Cerrato, que ella sí que es microbióloga y ambos montamos una empresa que se llama Ingulados. Entonces, mi formación académica da lugar también a una actividad empresarial en la cual estudiamos y desarrollamos soluciones basadas en el estudio de las microbiotas. Es un tema que desde luego es muy interesante, muy amplio y yo que en nutrición siempre es un tema de boga, en boga cada vez sé menos, o sea, cada vez oigo más y cada vez me cuesta más. Sí, bueno, realmente eh, antiguamente una tesis doctoral era la secuenciación de un gen. O sea, hay gente que se ha tirado 5 años para hacer una cosa que ahora mismo se hace por rutina en pocas horas, ¿no? Ahora ya se hablan de secuenciaciones de todas las bacterias que hay en un organismo, bueno, digamos en una muestra de heces o de intestino, ¿no? Y, y eso significa que al tener nuevas herramientas, la ciencia pues ha ido pues en paralelo haciendo unos conocimientos exponenciales. La microbiota se ha beneficiado de inteligencia artificial, de secuenciaciones masivas, de un conocimiento también del sistema inmunitario. Yo cuando estudié la carrera, pues inmunología era una cuatrimestral, ¿sabes? Estudiábamos microbiología e inmunología. Ahora la inmunología yo creo que alumbra todo, bueno, gran parte de las asignaturas que estudiamos pues, los veterinarios o los médicos, farmacéuticos, biotecnólogos, o sea, es una
presencia constante en un montón de disciplinas diferentes. Desde luego, como bien dices, la ciencia siempre se basa en el conocimiento previo y es acumulativo. Efectivamente. Entonces eso siempre nos ayuda. Y las nuevas herramientas, ahí están. Pues bueno, creo que sería bueno empezar por el principio, porque como bien has dicho, por las definiciones. Mira que yo lo oigo mucho y de vez en cuando todavía me toca pararme y decir, probiótico, prebiótico, ¿cómo era? Sí, a ver, el prebiótico es el alimento, no es una bacteria, es un alimento para alimentar bacterias con actividad, digamos, beneficiosa, que son los probióticos. Y los probióticos son, pues eso, bacterias que van a ocasionar un beneficio al organismo, digamos, en el que está. Y hay un tercer término que son los posbióticos, que son bacterias inanimadas y metabolitos que han desarrollado esas bacterias antes de estar inanimadas. Y es una definición bastante moderna, ¿no? Porque nadie nos ponemos de acuerdo de qué es un posbiótico y, bueno, la Asociación Internacional de Pre y Probióticos, bueno, pues se puso de acuerdo todas las universidades, una parte importante de las universidades que tratan este tema, y dijeron, pues eso, académicamente qué es lo que era, ¿no? Un conjunto de bacterias inanimadas o inactivadas y los metabolitos que se derivan de ellos. Esto se hace en el año 21, en el año 2021, y casi al final del año 2021, que es antes de ayer, o mejor dicho, no es antes de ayer, es hoy por la mañana, ¿sabes? Se hace un ratito. Hace un ratito, efectivamente. Y es muy interesante ver dónde se publica esa definición y quién firma esa definición, ¿no? Bueno, pues se publica en una revista del impacto de Nature, o sea que estamos en una de las grandes que acogen esa definición, y luego es un conjunto de investigadores que pertenecen a universidades de Estados Unidos, de España, de Israel, de Noruega, de Inglaterra, es decir, la comunidad científica más, digamos, académica, más tradicional, es la que da ese paso y deciden definir lo que es un posbiótico y lo meten dentro de lo que es la ciencia tradicional, ¿vale? O sea, es importante esos dos matices, dónde se publica y quién lo publica, para ver en qué disciplina estamos, ¿no? Son departamentos que pertenecen a facultades de medicina, también hay de veterinaria, pero bueno, las microbiotas no distinguen entre animales y personas, ¿no? Entonces, esa definición es válida para todos. Esa correcta caracterización pues, nos ayuda a categorizar mejor y saber de lo que hablamos. Pues bueno, una vez dicho esto, ¿qué mecanismos de acción? O sea, ¿cómo actúan estos prebióticos, probióticos y posbióticos en los organismos? A ver, se van definiendo, ¿no? Y cada vez esto es una mancha de aceite que va tocando diferentes elementos, ¿no? Y te vas dando cuenta de la tremenda complejidad que había. Lo que sí es cierto es que estamos ante una nueva era en la cual los antibióticos no han desaparecido, ni muchísimo menos, los tenemos que guardar como un tesoro para usarlos cuando sea realmente necesario. No, no, no por si me pongo malo me tomo un antibiótico, ¿no? Entonces, digamos, la era antibiótica por sistema ha dado lugar a la era, digamos, de probióticos, posbióticos, prebióticos, en el cual el mecanismo de acción pues es muy diverso y se están definiendo constantemente diferentes ejes. Está famoso, muy definido ahora el eje intestino-cerebro, pero hay un intestino respiratorio. Eh, mm, pero después también hay un eje que yo creo que es el que alumbra gran parte, que es intestino, sistema inmune, sistema inmunitario. O sea, hablar de sistema inmunitario es realmente extendernos a todas las partes del cuerpo. O sea, yo me acuerdo cuando en algunas charlas y eso decimos, a ver, sistema inmunitario, ¿cuál es? Entonces la gente dice, células blancas, no, pues neutrófilos, macrófagos, linfocitos, eosinófilos, tal. ¿Y una célula ciliada del pulmón es sistema inmune? Oye, pues si nosotros hacemos una caracterización, vemos que tiene la capacidad de producir interferones. Ah, pues entonces podría tener una función. La, la grasa blanca o la grasa parda tienen también capacidad de producir citoquinas.
Por ejemplo, ahí ya podríamos comprender por qué en las personas el perímetro abdominal desemboca muchas veces en diabetes o enfermedades autoinmunes, porque está produciendo una sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias que hace que se dé a todo, bueno, etcétera, etcétera. Luego, esto es una presencia constante en un montón de elementos, células musculares produciendo también diferentes tipos de citoquinas. Pues eso que hemos descubierto ahora, bueno, la gente que trabaja con eso lo descubrió hace tiempo, pero los que somos tenemos un nivel mucho más básico de conocimiento, pues nos vamos sorprendiendo ahora mismo y vemos que todo ese sistema inmune interacciona de una forma muy estrecha con bacterias. Digamos que las bacterias son fundamentales para que el sistema inmune pueda desarrollar y pueda cumplir su función correctamente. A mí hay una frase que me gusta mucho, nunca hablamos de, cuando hablamos, o sea, del correcto funcionamiento del sistema inmunitario es que tenga un balance equilibrado entre los pro y los antiinflamatorios. Eso es lo importante. Con el COVID aprendimos lo que es que se pase de frenada a un sistema inmune, por ejemplo, la tormenta de citoquinas, y lo tuvimos que regular con dexametasona. Es decir, bajando la intensidad del sistema inmunitario. Ese fue el primer medicamento que se aprobó mundialmente como prevención del COVID, o para tratar a pacientes con un COVID, un inmunosupresor. Luego, ¿qué mecanismos de acción tiene? Bueno, pues los vamos descubriendo. El equipo de investigación y mi empresa, digamos, hemos publicado trabajos en donde describimos que hay, por ejemplo, un mecanismo de acción muy interesante que es la activación de determinados genes que han apagado los patógenos. Hace unos años publicamos un artículo que perteneció a una tesis doctoral, a un doctorado industrial, en el cual habíamos descubierto que Pasteurella multocida, que también afecta a los cerdos de una forma masiva, ¿sabes? Sobre todo con los cambios de tiempo, con los estreses y todo eso, pues una Pasteurella multocida lo que hacía era apagar 3 genes vinculados con los interferones. Y esa era la forma en la que Pasteurella multocida bloqueaba el sistema inmunitario. Bueno, pues hemos descubierto que hay determinadas bacterias que forman parte de la microbiota de los animales que son resistentes o que tienen menos capacidad de afectarse con esas pasterelas, que lo que hacen es activar precisamente esos 3 genes que Pasteurella multocida ha apagado. Compensar esa actividad. Sí. Luego, hay cosas mucho más, bueno, hay mecanismos que son verdaderamente apasionantes. Cómo modulan la actividad de los macrófagos. O sea, los macrófagos que forman parte de la primera barrera, bueno, pues los macrófagos son engañados con cierta facilidad por determinados patógenos. Bueno, pues los activan en la dirección correcta cuando hay determinadas bacterias que son fagocitadas por esos macrófagos y los macrófagos son capaces de reconocer las bacterias patógenas. Otras de las formas que hacen, que es muy interesante, es trabajando con las células presentadoras de antígenos, con las células dendríticas, ¿sabes? Haciendo que sean capaces de reconocer los antígenos y eso a su vez desencadena una buena respuesta humoral y celular. Te das cuenta, Joan, pues podemos ir describiendo un montón de sistemas, pero si yo me quedo con uno general, yo lo que veo es que el control de la sobreexpresión de las citoquinas proinflamatorias, control de las interleucinas 6, control del factor de necrosis tumoral, esos son elementos básicos que que gran parte de las microbiotas en equilibrio están favoreciendo. Me parece un tema apasionante y como bien dices, muy variado, muy amplio y es lo que te digo, o sea, me encanta hablar con vosotros, a los que de verdad sabéis, porque eso, tengo la sensación siempre de estar aprendiendo algo nuevo y a la vez de no llegar a todo, o sea, soy sincero, me pasa esas dos sensaciones contrapuestas. No, por eso, o sea, cada vez que descubres una bacteria nueva o lees trabajos que se han publicado nuevos mecanismos de acción, yo siempre me fijo dónde se han publicado, ¿sabes? Siempre es importante. No, eso es fundamental y qué técnicas se han utilizado. Entonces, los biotecnólogos han echado una mano muy, muy bueno y luego las pruebas experimentales, pues es evidente, ¿no?
El- Gracias a mi actividad profesional, digamos, de animales grandes, pues yo he podido hacer y puedo seguir haciendo muchas necrosias, ¿no? Necrosias de cerdos, hacemos muchas, y de la variante salvaje del cerdo, que es el jabalí, ¿vale? Y vemos cómo responden de una forma diferente ante, por ejemplo, una salmonela. Eh, y cómo una parte importante de esa respuesta está en la riqueza de su microbiota intestinal. Hay ya bastantes evidencias científicas que la simplificación de las especies que habitan en el tracto digestivo de los porcinos domésticos los hacen más sensibles, más vulnerables a, por ejemplo, los E. coli o las salmonelas o los campylobacter, ¿sabes? Entonces, eh, hagamos la lectura al revés. ¿Eso significa que microbiotas más diversas podrían estar favoreciendo un sistema inmune que proteja frente a eso? Pues la respuesta es que sí. Y es donde estamos trabajando ahora mismo bastante. Eso me lleva a poner una línea de investigación clara y a saber dónde estamos buscando, digamos, esos parches para que los sistemas de producción sean más sostenibles y más rentables. Eso es un tema importante porque siempre lo oímos, todo el tema de la microbiota, en nutrición ahora mismo, que es el tema que yo más fresco tengo, donde más se escucha, pues siempre lo estamos oyendo, como esa mejora de la microbiota nos puede ayudar en la salud intestinal, en la salud de todo del animal, incluso en la digestibilidad de los nutrientes, en la mejora de parámetros productivos, o sea, es una constante. Sí, mira, en lo que es la nutrición del lechón recién nacido, o sea, el lechón recién nacido, la leche de la cerda está destinada a, a nutrir al lechón y una parte muy importante está destinada a nutrir a sus bacterias. O sea, cuando la madre se plantea una parte importante del presupuesto de nutrición, destinarlo a las bacterias, es que estamos realmente en algo importante. Hemos hecho un trabajo muy interesante aquí en Extremadura, en Cicitex, que bueno, es un centro oficial de investigación aquí de la Junta de Extremadura, en el que pudimos reducir la mortalidad perinatal, la que hay en los primeros 10-15 días del nacimiento, administrando un postbiótico tanto en las madres como en los lechones recién nacidos. Y lo que encontramos fue que cuando mejorábamos la microbiota del lechón, el lechón era más vigoroso, luego tenía más capacidad de mamar, menos aplastamientos y eso se veía además en un sexo muy concreto, en las hembras. Es decir, las hembras al nacer, en general, bueno, hay un porcentaje de ellas que tienen un menor peso al nacimiento y esas tienen una mayor sensibilidad a, bueno, a morir aplastadas o a no encalostrarse de una forma correcta. Bueno, pues lo que sí vimos es que favoreciendo con estas herramientas, las hembras, los machos se mantenían más o menos igual, pero en las hembras sí había un incremento de la ganancia media de peso y que les llevaba a una mortalidad bastante menor. O sea, todas las mejoras de la supervivencia de las crías las llevábamos porque estábamos, digamos, corrigiendo un elemento selectivo que habían puesto las cerdas, que era, si tengo que perder algo, que perder hembras. ¿Por qué? Porque es una especie poligínica, poligiándrica realmente, el cerdo y el jabalí, y lo que favorece mucho es tener machos muy vigorosos para que puedan dar muchos más nietos porque puedan cubrir varias hembras, ¿no? Y sin embargo, las hembras, bueno, pues si tiene que morir alguien porque tengo los recursos limitados, que sea del sexo femenino, ¿sabes? Y vimos cómo podíamos estar, bueno, descubrimos el mecanismo de selección de las crías y cómo podíamos corregirlo. Y la verdad es que ha sido una experiencia pues realmente interesante. Qué curioso, o sea, ese tema no lo asociaba a eso, sino más bien simplemente a eso, un menor peso de las hembras, pero qué interesante. Sí, y aquí ya me vengo yo a la parte de la presentación del podcast cuando he hablado que he dedicado una parte importante de mi actividad profesional al estudio de animales grandes y en concreto las variantes salvajes de los cerdos que son los jabalíes.
Lo primero que nos dimos cuenta era que en los jabalíes las mamas que tienen más capacidad de producir leche son las mamas que están en las inguinales, las que están en la parte de atrás, las que están pegaditas a las patas traseras, que es justo lo contrario que pasa con el cerdo. Nosotros en el cerdo siempre es al revés, son las partes delanteras la que siempre parece que tienen más capacidad. ¿Y por qué en el modelo nativo es de una forma y en el modelo artificial es de la otra forma? Porque lo que ha habido ha sido una migración de los animales, de los inguinales evitando los aplastamientos, básicamente, ¿no? Y además la capacidad que tienen, pues de producir calostros de mayor calidad. Y, bueno, es apasionante. El jabalí y el cerdo son de los pocos mamíferos esos con las hienas en los que nacen con colmillos al nacimiento. O sea, y eso es porque los 3 primeros días de vida es un sálvese quien pueda y todos los hermanos son enemigos a muerte. Y la madre va a destinar una cantidad de recursos específicos para esa cría. No, esto no es una máquina de que todos por lo mismo, no. Cada mama que ha sido defendida por una cría va a tener un presupuesto de alimentación específico. Y las madres eso lo hacen, el resto la secan, pero luego no quieren que haya una guerra constante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, vale, una vez que ya hemos dicho, tú eres el que tienes la mama trasera derecha, que voy a dar tanta cantidad de calostro y tanta cantidad de leche. Bueno, pues a partir del tercer día hay una estabilización y dice, para que yo ponga leche os tenéis que poner de acuerdo y la cantidad de leche va a ser la del masajeo continuo que den todas las crías a la vez. Es apasionante cuando tú ves cómo se han ido adaptando los sistemas, ¿no? Y luego, bueno, cómo se va adaptando también la microbiosidad intestinal para las modificaciones de la leche. Y aquí vuelve otra vez a aparecer la microbiota, ¿no? Las bacterias que son capaces de hacer un biofilm que protege la entrada de coronavirus, de rotavirus, de los coccidios, de los E. coli. Y bueno, yo hace unos días en Lérida, en Nutriforum, pues dije una frase que era los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Es decir, lo que significaba las salmonelas y los E. coli se combaten de una forma natural con lactobacilos, por ejemplo. Y no es que los lactobacilos sean buenos o malos, los lactobacilos quieren sobrevivir en el intestino del animal, que es lo bueno, que están quitando los patógenos directamente o controlando los patógenos. Porque cuando hacemos un estudio de microbiota, de secuenciación genética, vemos que tantos los malos como los buenos están siempre presentes. La diferencia está en el porcentaje. En las cantidades. Claro, lo que decías antes, al final no deja de ser un ecosistema Es un ecosistema. muy complicado y muy amplio. Es un ecosistema complicado en el que sabemos que mm, la índice de Shannon, que son los que te miden la diversidad bacteriana elevado, pues también es bueno para enfrentarse a situaciones como por ejemplo la del estrés, ¿no? Eso sí que lo saben y se está viendo ahora mucho también con la psiquiatría humana, ¿no? Los psiquiatras están ya de una forma masiva recetando determinados tipos de probióticos para controlar el estrés o para ayudar a controlar el estrés, ¿no? Pues ¿por qué? Porque se ha visto que están muy vinculados a determinadas células que a su vez son las productoras de serotonina y de dopamina, que son las dos hormonas claves del bienestar animal. Qué curioso. No, y dentro de esto, en este ecosistema y en esto que es tan complejo, nosotros durante mucho tiempo hemos trabajado, para hacer un símil, con bombas, o sea, con todo el tema de antibióticos, Sí, de tratar a lo malo y llevarnos por delante a casi todo. ¿Cómo entra en esta muy buena de nueva era que comentabas de no post antibióticos, porque como bien decías hay que seguir usando y usando bien, pero de un uso, vamos a decir, más moderado? a ver, aquí hay dos cosas que son fundamentales. Los saltos de supervivencia de las personas y el incremento de la producción animal, etcétera, han sido con el uso de antibióticos que hizo que la esperanza de vida
saltara, ¿no? Era el arma secreta, por ejemplo, que tenían los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados tenían penicilinas y los nazis tenían sulfamidas, ¿sabes? Era tan valioso como sus armas, ¿no? Lo que sí es cierto es que era una política de tierra quemada, es decir, yo quito los malos, pero quito los buenos. Si nos hemos dado cuenta que los buenos son fundamentales, es fundamental que se mantengan y que los malos estén a raya también, ¿eh? Los E. coli además producen vitamina K, además de que los haya verotoxigénicos y de diarreas sanguinolentas, ¿no? Pero producen también vitamina K y es importante que mantengan el equilibrio. El uso racional de antibióticos es lo que hará que los antibióticos puedan seguir viviendo, porque lo que sí es cierto es que las resistencias antibióticas ya eran verdaderamente escandalosas. O sea, las legislaciones están dando duro, pero lo que hay que reconocer es que gran parte de los antibióticos, por lo menos los más usados, estaban ya fuera de cualquier tipo de aplicación, ¿no? Porque ya eran bacterias multiresistentes. Esta nueva era de probióticos, posbióticos, prebióticos, es decir, todo es buscar aliados dentro de la propia microbiología, favoreciendo las poblaciones que sean las que nos ayuden a sistemas inmunitarios, a producir, digamos, incluso bacteriocinas, que sean las que combaten directamente a los patógenos. Hay antibióticos de pequeño peso molecular, que pasan a través de las microbiosidades intestinales, que pasan a través del estómago y no se degradan, o sea, son verdaderamente apasionantes y que sí que tienen un efecto, pues, bacteriostático, por ejemplo. Nosotros los encontramos en el laboratorio, hay veces que hacemos antibiogramas del patógeno con las bacteriocinas que nos ha producido un lactobacillus en concreto, ¿sabes? Y vemos los halos de inhibición y todo, pues como si estuviéramos trabajando con una amoxicilina, ¿sabes? O sea que hay un cara a cara, un face to face, en el cual el probiótico es capaz de vencer en muchas ocasiones a la bacteria patógena. Pero sobre todo, lo bueno es el ataque en pinza. Es decir, cuando tenemos unas bacteriocinas, un ácido butírico, propiónico, acético, que tienen capacidades ya de por sí muy interesantes desde el punto de vista antimicrobiano, pero a su vez no dejamos de lado el sistema inmune. Que eso sí pasaba con los antibióticos. Los antibióticos, todo el trabajo no lo hacía el antibiótico y el sistema inmune era un espectador, pues, que se debilitaba porque no trabajaba. Aquí sí que estamos entrando en una activación del sistema en las líneas. Y aquí sí me gustaría comentar brevemente un proyecto que hemos tenido y es apasionante en la sinergia que hay en los dos mundos. Hemos publicado recientemente un artículo en el cual ya ha sido la base de otra tesis doctoral hecha por un farmacéutico, por Javier Blanco, hecha a medias en mi empresa, en Ingulados y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, en el cual hemos conseguido que vuelva a tener una actividad terapéutica una doxiciclina, que era resistente, que ya las bacterias le habían cogido determinadas bacterias, determinadas Klebsiellas, E. coli, ya no les afectaba esa doxiciclina, pero cuando hemos puesto como coadyuvante una de las bacterias, bueno, uno de los postbióticos, de pronto la doxiciclina ha vuelto a tener actividad. Es decir, no hagamos esa línea, estamos en anti, ahora estamos en pro, como en la naturaleza, las conexiones y las retroalimentaciones. ¿Qué es lo interesante de ese estudio? Que en una dosis había un efecto sinérgico de la doxiciclina con la bacteria postbiótica. Pero si nos pasábamos de dosis, era antagónica. Pasábamos de la sinergia al antagonismo. Como las plantas medicinales, la diferencia entre tóxica y medicinal es la dosis. Muchos siglos después estamos igual. Estamos igual con herramientas nuevas seguramente. Yo lo que estoy seguro es que estamos en una nueva revolución, ¿sabes? Científica. Es una nueva revolución en la cual pues le iremos viendo diferentes aplicaciones. Unas se caerán y están otras por descubrir, pero bueno, a mí me hace ilusión estar en esta primera línea de batalla, desde luego, del conocimiento y del desarrollo de soluciones. No, me parece muy interesante.
Claro, y ahora veo, o sea, ya se me ocurre también que aquí abrimos todavía otro melón interesante, cómo todas estas interacciones pueden afectar también con la genética. O sea, ahora que hablamos tanto de la genética en porcino, esas ciertas problemáticas, la hiperprolificidad, ciertas diferencias, cómo todo esto también abre otra puerta a este tema. Claro, vamos a ver. Yo creo que la genética, hemos construido un Ferrari, las razas hiperprolíficas, hemos construido un Ferrari, pero nos hemos dejado detrás, no sé si ha sido el carburador, el motor o la junta culatas, que no sé si la tienen los Ferraris. O incluso que tenemos que ir por una carretera de montaña. Efectivamente, Que igual tenemos un coche maravilloso, pero no tenemos por dónde conducirlo bien. claro, yo es que decía, hemos seleccionado las razas, pues eso, que tuvieran buenos jamones, mucho número de mamas. Bueno, yo no soy genetista, pero lo que es eso. Pero yo creo que en ninguno se ha dicho, oye, miremos el tamaño del bazo. No lo hemos hecho, no lo hemos, eso, y no es que, vamos a ver, es cierto que el sistema inmune no lo hemos dejado detrás. Y luego, como teníamos un uso de antibióticos, las enfermedades las íbamos controlando de esa manera, ¿no? Pues, oye, había enfermedades que sí que nos han puesto en jaque, que no eran con antibióticos, porque eran determinados tipos de virus, por ejemplo, PIRS, en el que encima tienen la habilidad de ir escapándose de las vacunas. Es decir, que de pronto mutan, cambian Y la capacidad de mutación es brutal. y entonces para una solución, digamos, fija, pues escapan ellos. El- en porcino no sé qué coste ha habido la selección, pero sí hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, en vacas frisonas, de alta selección, en el que sí se ha medido la depresión inmunitaria, pues por selección, ¿sabe? Y a yo creo que quizás en porcino haya pasado. Pues ¿por qué? Pues porque sí vemos una resistencia natural hacia las variantes salvajes o menos selectas que eso. Yo aquí en Extremadura, que es donde tengo, pues tengo también la suerte de estudiar mucho el cerdo ibérico, ¿no? Entonces tengo jabalí, cerdo ibérico, cerdo blanco. Vamos a ver, la diferencia mayor no está en lo rico del jamón. No, no está en eso. La diferencia mayor está en que yo veo una bacteria en uno que apenas hace daño y en otro genera un caos. Tenemos ahora, y no sé si tenemos tiempo para que yo cuente un pequeño caso, hay una bacteria que se llama el Streptococcus dysgalactiae eximilis, que es, bueno, tú te vas a los libros de antes y es una bacteria que estaba en la piel, habitual, normal, nada. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues con el estrés del anillamiento, por ejemplo, de los cerdos ibéricos, se activa la bacteria y genera unas necrosis brutales que es como si fuera una bacteria come carne. De hecho, hay gente que, además, sabemos que la bacteria, porque pones una amoxicilina, que es sensible, y tú puedes anillar perfectamente a los cerdos que no les pasa nada. Pasa la amoxicilina, está en situación de estrés y realmente es como si tuviera una lepra así de esta de la Edad Media, ¿no? Y bueno, hemos hecho una autovacuna y nada, ha desaparecido realmente el proceso. Hace nada salió en un periódico digital de ámbito nacional que ya en las personas estaba ocasionando muchísimos problemas. La pregunta es, ¿cómo bacterias que no daban lata ahora mismo están poniendo en jaque el sistema? Bueno, pues nos dimos cuenta que en determinadas variantes más seleccionadas era muchísimo más espectacular los destrozos que iba produciendo que si nosotros hacíamos un manejo pues en razas más rústicas, desde luego el jabalí es absolutamente inexistente, puedes hacer lo que tú quieras, que eso no aparece, pero conforme nos íbamos a animales mucho más seleccionados, el problema era pues realmente dramático. Entonces, bueno, pues la genética nos ha dado muchísimas ventajas y es fundamental para la rentabilidad del sector, o sea, eso es innegable,
Pero ahora estamos con estas herramientas, con el estudio de la microbiota, tenemos que estar reconstituyendo lo que nos hemos dejado atrás, para que la genética de sí todo lo que realmente tiene bueno. Que podamos aprovecharla en todo su esplendor. Claro. Pues me parece una conversación interesantísima. Estamos ya casi fuera de tiempo. Sí que me gustaría, porque yo te soy sincero y me considero incapaz, que dejemos un mensaje final de qué crees más importante de todo esto y cómo nos puede ayudar al sector esta nueva era en la que nos encontramos. Vale, pues independientemente de la casa comercial, de marcas, de esto es mucha más agua arriba, ¿no? El estudio de las microbiotas, la reconstitución, el desarrollo de estas herramientas pueden ayudar de una forma significativa a la rentabilidad de las explotaciones, de dos maneras. Una, reduciendo las mortalidades perinatales o los momentos de crisis, destetes, etcétera. Y otra, siendo más resistente a procesos infecciosos que ahora mismo tenemos el PIR, pero esto va a ser un constante, ¿no? La aparición de nuevos procesos y el diagnóstico de ellos solamente vamos a poder convivir si tenemos un sistema inmunitario competente. Pues me parece una muy buena conclusión. Como bien dices, o sea, vamos a seguir teniendo retos porque siempre los ha tenido el sector. Pues, incluso cuando antes se usaban más antibióticos, yo cuando hablo con veterinarios que llevan mucho más tiempo, ninguno te habla de épocas tranquilas. No, O sea, nadie recuerda una época que los cerdos no se muriesen, no enfermasen y estuviesen todos bien. O sea, siempre hemos tenido retos. los cerdos son como adolescentes, pasan del todo a la nada, ¿sabes? Vamos a ver, toquemos madera, pero la época de la peste porcina africana, o sea, es que hemos tenido, y bueno, y ahora mismo tenemos bastantes problemas sanitarios que son serios. Y luego yo también lo que digo, que la genética que hemos cuidado y que hemos desarrollado, que dé de sí todo lo que puede, que es importante. Y eso no lo va a conseguir si no tiene un intestino perfecto. Pues darte las gracias porque me ha parecido muy ameno y como bien decía al principio, estas charlas con los que sabéis tanto me encantan, aunque siempre las termino pensando que nunca voy a ser capaz de entenderlo del todo, pero siempre que pongáis ese granito de arena y me ayudéis a entenderlo un poco más, os lo agradezco mucho y espero que a nuestros oyentes también les haya servido. Bueno, llegados a este punto siempre hacemos la misma pregunta. ¿Quién te gustaría ver aquí? ¿Quién crees que también puede ayudarnos a comprender bien este mundo o bien otro cualquiera dentro del sector que consideres importante? Bueno, pues hay una persona que para mí ahora mismo es de referencia. Yo tengo la suerte de colaborar mucho con ella, que es profesora de nutrición de la de la Universidad Complutense, de la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Isabel Beatriz Redondo, ¿sabes? Y yo creo que sería una persona que aportaría muchísimo y estoy seguro que disfrutaríais. Pues me parece una muy buena recomendación y bueno, intentaremos que esté aquí y que nos aporte, tanto como nos has aportado tú hoy. Pues Pedro, de nuevo darte muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y todo lo que nos has ayudado a comprender este mundo tan grande, tan complejo y para mí tan difícil, Para todo el mundo, sí, pero es apasionante. pero tan interesante. Pues, como te he dicho, muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros oyentes.